Entonces se va a quedar aquí en Facebook y después también lo vamos a colgar en nuestro canal de YouTube de Agape Church y también en nuestra página de internet que les voy a decir cuál es para que puedan después verlo. Bueno, entonces muchas gracias por estar aquí. Es una bendición a todas las que están conectándose. Ay, muchas gracias, Luzma, un saludo. Gracias por conectarte desde allá. Una bendición verte. Marta, buenas noches. Gracias por acompañarnos. Qué bendición. Alfaima, escucha súper bien. Qué bueno. Un abrazo para allá. Qué bueno que estás aquí también acompañándome. A todas las que se están uniendo. Y pues muy chistoso porque tenemos como que en diferente lugar donde va a estar saliendo esto. Entonces, muchas gracias por estar aquí. Una bendición tenerlas, así las siento un poquito más cerca, ¿no? Que ahí me pueden escribir y vamos a poder tener una interacción. Y bueno, pues ¿qué les parece si comenzamos orando brevemente para arrancar de este tema que creo que va a ser muy bueno para todas, me incluyo, porque todas siempre seguimos aprendiendo. Entonces vamos a darle gracias al Señor por este tiempo. ¿Me acompaña? Señor, te doy gracias por este tiempo. Muchas gracias por cada preciosa mujer que está ahorita conmigo en vivo, las que se van a unir después y todas las demás que van a ver este material más adelante en otra ocasión. Y a las que escuchan también. Muchísimas gracias, Señor, por tu amor, por tu presencia, por tu palabra. Yo las bendigo y te doy gracias por cada una de ellas, porque cada una de ellas es tu especial tesoro, tus hijas. Gracias por todos los propósitos y planes que tienes para sus vidas. Gracias por sus corazones. Gracias por este tiempo, Señor. Que todas aprendamos conforme a lo que tu palabra nos enseña de una manera práctica en nuestras vidas. Te amamos y te damos toda la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén. Ok, pues arrancamos, pero quiero decirles que este ministerio de Agape Woman que tenemos en la iglesia y que mi esposo Lauro, ¿verdad? Mi esposo por casi 29 años me ha dado la indicación, el apoyo, el respaldo y todo para llevar a cabo. Bueno, pues como mujeres vamos a tener este espacio que las que me conocen saben que he tenido la oportunidad, gracias a Dios, de estar en diferentes medios o escribiendo en diferentes medios de comunicación, compartiendo, pero lo que más me gusta es cuando puedo compartir libremente la palabra. Entonces, bueno, soy Gina Reina, soy chilanga de nacimiento, he vivido en Estados Unidos ya hace tiempo y el Señor nos trajo nuevamente hace casi, bueno, un poquito más de 2 años nuevamente a servirle aquí en Estados Unidos. Mi esposo y yo tenemos casi 29 años de casados y tenemos 4 hijos. Uno de 25, otro de 23, otro de 17 y otro de 16. Entonces, pues, amamos mucho al Señor, amamos su palabra, amamos la familia. Y yo como mujer y mamá, esposa, etcétera, tengo una carga especial en ese sentido por como mujeres saber cuál es nuestra identidad en el Señor, aprender qué es lo que dice su palabra y por supuesto vivirla, que es lo más importante. Entonces, esta va a ser el primer tema y lo voy a dividir en una serie. Va a ser como de 3 más o menos subtemas dentro de esto de mamá al estilo de Dios para que podamos platicarlo y podamos desarrollar el contenido. Entonces, bueno, pues vamos a comenzar con este que es el tema, mamá al estilo de Dios. Hace mucho tiempo que yo he tenido diferentes, bueno, pues conferencias, escritos o lo que sea, pero me interesa muchísimo que pensemos en esta situación. ¿Qué es mamá al estilo de Dios? ¿Por qué le estoy poniendo al estilo de Dios? ¿Por qué es esa situación? ¿A qué me refiero con ello, no? Bueno, pues la palabra estilo, lo que significa estilo es todo aquello que es tu forma de ser, tu forma de hacer las cosas, tu modo, tu comportamiento. Es como tu sello para lo cual se te reconoce, ¿no? Esa es tu manera, tu costumbre, tu forma, tu práctica de hacer alguna cosa. Entonces, como mamás, es importante que imitemos el estilo de Dios en la manera en que criamos, educamos, guiamos, protegemos, disciplinamos, servimos a nuestros hijos. No debemos imitar el estilo del mundo y más que nunca hoy es importante. El estilo de Dios, la forma en que Dios nos enseña que debemos de ser mamás, la forma en que Él mismo nos ha demostrado cuánto amor nos tiene, la forma en que Él se ha entregado, la forma en que Él nos ha demostrado su amor. Como mamás tenemos que seguir el estilo de Dios y no del mundo. Estamos viviendo tiempos peligrosos, como lo sabemos siempre, cada etapa y cada generación pues ha tenido sus
pues sus retos, sus preocupaciones, sus peligros, etcétera. Y pues por supuesto que actualmente lo podemos ver en muchas, muchas circunstancias. La palabra de Dios es la única que nos va a dar luz, aunque incluso el mundo se ha dado cuenta de muchas cosas que la palabra ya lo ha dicho desde siempre, ¿no? Entonces tenemos que volver siempre a qué es lo que dice el Señor y ser mujeres sabias y de verdad alinearnos conforme a lo que Dios quiere y en la práctica. No sirve de nada que seamos mujeres religiosas si no somos unas mujeres que en la práctica lo podemos vivir. Yo sé que varias de las que me escuchan o me van a escuchar, a lo mejor me dicen, Gina, pues yo no soy cristiano, yo no sé si creo bien en Dios o no. Yo te invito a que escuches y después incluso me puedes escribir si quieres, pero podemos ver lo que dice la palabra. Y como siempre me encanta decir, las mentes más brillantes de toda la historia de la humanidad, filósofos, escritores, inventores, científicos, de verdad, la gran mayoría siempre ha reconocido la idea de Dios, porque el Señor satisface a nuestra alma y también nuestra mente, nuestro espíritu, todo. Entonces, aún en las mejores universidades del mundo, en los mejores lugares, por supuesto que se cree en Dios, no todo el mundo es ateo en esas esferas para nada, ¿no? Yo tuve la oportunidad de estudiar con mi esposo en un instituto bíblico hace muchos, muchos años, otro instituto aquí en Estados Unidos, estudiar varias cosas. Soy pedagoga por la UNAM como profesión también y estoy terminando una maestría en psicología y bueno, tomo las cosas que se pueden retomar, las otras no, pero aún lo podemos ver en estudios, en escritos, en investigaciones serias, como el impacto, en este caso de mi tema de ahora, como mamá tenemos en las generaciones. No importa qué tipo de mamá te consideres, no importa en qué época te tocó, no importa si tus hijos, depende si son muy chiquitos, adolescentes, adultos, pero todas tenemos que ver qué estilo de madre somos y siempre hay tiempo con el Señor para corregir cualquier cosa que tengamos que corregir de nuestro estilo. ¿Qué significa ser madre? Ya se nos viene el día de las mamás, ¿no? Bueno, en México, aquí en Estados Unidos es otro día. ¿Qué está pasando con esto de ser mamá cuando nos están queriendo golpear la identidad de lo que quiere decir ser madre? Cuando mucha gente dice, bueno, vamos a poner un nuevo concepto de mamá. Sin embargo, la mamá, según también la Real Academia de la Lengua Española, hay muchas definiciones, pero estas nada más te voy a dar. Es la mujer, ¿verdad? Que ha parido a otro ser de su misma especie. También podemos ver que es una mujer que ha concebido, una mujer que ejerce las funciones de madre. Entonces, que ejerce, muchas mamás no son mamás biológicamente, pero ejercen la función de una madre. Ellas también son mamás y lo vamos a estar viendo más adelante. Ahora vamos a poder checar aquí que todas somos mamás, todas damos vida. De una u otra forma, siempre estamos dando vida. Siempre estamos cobijando, alimentando, protegiendo, tratando de disciplinar, regañando a veces, tapando, dando de comer y de comer y de comer, dando consejos, si tenemos una actitud sana, ¿no? Porque no por ser mamá quiere decir a que somos, qué buenas mamás somos, ¿no? Muchas veces, y no hablo de que nos equivoquemos, todas nos hemos equivocado, pero hay mamás que no son, digamos, el clásico tipo de mamá, ¿no? Hay muchas que son incluso, se les llama las mamás desnaturalizadas, ¿no? Mamás que abandonan a sus hijos, mamás que los rechazan. Hay otras mamás que después retoman el camino, se arrepienten, ven que no era la forma y bueno, regresan. Pero yo me refiero al concepto en sí como mamá. Todas damos vida de una u otra forma siempre. Entonces, yo te quiero poner esta idea. Todas somos madres, ya sea porque eres mamá biológicamente, diste a luz, ¿verdad? Ya sea porque seas mamá adoptiva. A veces eres adoptiva legalmente, ¿verdad? Pero a veces no lo legal, pero bien que ya adoptaste personas y que son como tus hijos. O también puedes ser una mamá espiritual. Y eso siempre somos en la vida. Siempre estás alimentando el alma de los demás, hablando palabras de vida. Hay algunas que no hablan palabras de vida, pero bueno. Pero estás siendo una madre espiritual. Hay veces que vas a ser mamá por un tiempo nada más, de alguien que vino a tu vida, que a lo mejor no nació de tus entrañas, pero que fue como un hijo o una hija por un tiempo, un periodo. Todas tenemos un vientre espiritual, no solamente físico. Dios nos ha creado con la capacidad de siempre estar dando vida.
La matriz, pues Dios la diseñó para dar siempre vida y dar a luz. Esa es la gran función de la matriz, ¿no? El albergar un ser humano precioso en un ambiente limpio, purificado, donde se va a desarrollar protegido de cualquier peligro externo y donde va a tomar los nutrientes de la madre para que cuando nazca tenga todas las capacidades suficientes para, pues, enfrentar la nueva vida. Entonces, incluso muchos doctores dicen, o das a luz o te secas, en el sentido de que la matriz siempre quiere dar algo. Incluso hay quienes dicen, si no das bebés, das algo, ¿no? Hay gente que se les hacen tumores, bolitas, algo, no sé, como que la matriz siempre quiere trabajarle, a menos que diga ya hasta aquí, ¿no? O hay mamis o personas, mujeres que a lo mejor dicen, bueno, a lo mejor yo ya ni siquiera tengo la matriz físicamente. Pero yo hablo de una matriz espiritual, donde siempre te estás preocupando, donde siempre quieres albergar a alguien más, donde siempre quieres bendecirlo. Porque el vientre da fruto y nunca dice basta. Entonces, como mamás al estilo de Dios, siempre vamos a querer y tender a hacer esto. Incluso si eres muy jovencita, por ejemplo, hay algo de mamá en ti. Dices, oye, ni siquiera me he casado, o sea, no tengo hijos ni nada. Hay algo de esa maternidad, de ese amor por dar que Dios ha puesto en nuestro corazón. ¿Cuántas veces alguien te arropó, te albergó, te dio un consejo, te ayudó y quizás ni siquiera tenía hijos físicamente, ¿no? ¿Cuántas han adoptado? Y hay un amor impresionante. Entonces siempre nosotras vamos a tener esa capacidad como mujeres verdaderamente de dar a luz. Y sobre todo hay que dar a luz esos propósitos de Dios para la vida de los demás. Y nunca es tarde para hacerlo. Ahora fíjate, realmente como mujeres, como tenemos esa capacidad impresionante que el Señor no se la dio a los hombres, sino la capacidad de nosotras de embarazarnos, de tener vida gracias a la unión del hombre y la mujer, por supuesto. Pero nosotras albergamos al bebé hablando físicamente, biológicamente. Hay un ataque frontal muy grande a través de muchos tiempos, ¿verdad? De la historia contra la mujer, contra la mamá. Actualmente lo estamos viendo, ¿no? El enemigo de nuestra alma, el mundo, las sociedades que no... Hay porciones de sociedades que no respetan la vida humana y desde el vientre, pues están siempre en contra de esa situación, ¿no? Ya se denigra a la mamá o ya se rebaja la idea de madre, ay, o solamente eres mamá. Y, por ejemplo, y eso lo puedes cotejar porque son datos, ¿no? Por política poblacional en la segunda década de los años 70, por ejemplo, se lanzó esta propaganda repitiendo cada vez, y a lo mejor algunas de ustedes lo recordarán, la familia pequeña vive mejor, o pocos hijos para darles mucho. Porque esta situación venía desde arriba en las grandes esferas del poder y políticas de varios países de bajar la tasa de natalidad a como fuese. Entonces, bueno, pues antes, por ejemplo, el INEGI tenía un registro, que el INEGI, que es el registro de la población, ¿verdad? El Instituto Nacional de Estadística y Geografía, registró que el promedio de hijos de las mexicanas, por hablar nada más de México, de 1969 al año 2009 se redujo de 7 hijos en promedio a 2.4. Y yo sé que muchos dicen, ay, es que eran demasiados hijos. Y abro un paréntesis aquí, demográficamente, realmente el tener hijos en unas familias grandes no han desaparecido. Hay muchas familias grandes todavía, pero ya no como antes. Y de 7 hijos a 2.4 en el 2009, y ahorita te quiero enseñar esta gráfica siguiente si la quieres checar. Porque no se trata que todos tengamos muchos hijos, ¿ok? Pero se trata que comprendamos el corazón de Dios en cuanto a nuestra maternidad y entonces amemos tener hijos y seamos pro familia, pro vida. Ese es el promedio de hijas e hijos nacidos vivos, sin contar a los que sí nacieron, pero fallecieron, de las mujeres entre 12 años y más, abierto, en el 2000, 2010 y 2020. Si te fijas, en el año 2000 el promedio eran de 2 hijos por familia, por mujer. 10 años después se redujo a 1.9. 10 años después, en el año pasado, 1.6. Y este es otro tema, ¿no? Pero no tendría tiempo de decírtelo, pero estadísticamente, como se ha estado bajando la población, entonces en lugar de estar casándose y teniendo más hijos cada vez, 1.6 es más difícil que se esté duplicando o creciendo una población. Entonces, hablando de México nada más, por ejemplo, México ya no es el país de los jóvenes, ya pasó la última ola de los jóvenes. México se está convirtiendo, como los países de Europa, en países de gente grande. ¿Por qué? Porque es menos hijos, muchos, por supuesto, no se quieren casar, muchos viven en una situación
que prefieren tener un solo hijo quizás, nada más. Entonces el promedio ha bajado y la fuerza también de la juventud. La palabra de Dios no se equivoca. Dice que en los jóvenes está la fuerza. Y cualquier país, la columna económica son los jóvenes. Entonces así vamos bajando y hemos ido bajando aún como hispanos. Aquí en Estados Unidos, donde yo vivo, los hispanos estamos creciendo aceleradamente porque todavía nos atrevemos, ¿verdad? Venimos y tenemos hijos, ¿no? Andamos poblando muchos lados. Yo de broma digo que los hispanos estamos en el mapa y atrás del mapa, ¿no? Pero los que más se están multiplicando a nivel mundial son los musulmanes. Ellos están teniendo 6, 7, 8, 9 hijos y ellos lo siguen haciendo pues por su religión, por su ideología y porque ellos quieren impartir el mensaje que ellos tienen y por eso tienen que tener muchos hijos. Entonces, otra vez, no es que tengamos muchos, pero hay mujeres que ya no quieren tener hijos en realidad y eso es una tristeza porque han caído en un engaño del por qué no. No hablo de que tengan que tener muchos, pero hay gente que ya no quiere tener hijos. Bueno, me tomo tantito café, espero que tengas el tuyo por allí, porque les dije que era con cafecito y todo. Ok, vamos a ver esto. La primera mujer y madre de la humanidad, Eva, por supuesto, ¿no? Todos conocemos a Eva. Ay, quiero saludar aquí. Claudine, Canadá presente. Hola, amiga. Qué padre desde Canadá que nos acompañas. Qué bueno, espero que tengas tu café o té, creo que tu té, ¿no? Tu té británico, por allá. Gracias por estar. Marlene, ¿qué tal? Paloma. Ay, saludos desde Guadalajara. Ay, muchos saludos. Qué bueno que estás aquí. No sé si tengas una torta ahogada, a lo mejor ahorita no, es cierto. Entonces, la primera mujer y madre de la humanidad, Eva, porque eso era lo que significaba. Vemos en Génesis 3:20. Y yo sé que igual, hay unas que van a decir, yo no sé, yo no he leído la Biblia nunca. Estos lives y estos que voy a tener es para, obviamente yo voy a hablar de la palabra, pero lo quiero hacer de una manera no religiosa, práctica, para que tú que me escuchas, que tal vez no has escuchado también de qué dice Dios y la Biblia, no te quedes como, ¿dónde estoy? Qué confusión, sino que podamos platicar y yo te recomiendo que te compres una Biblia, hay de todos colores y sabores, versiones preciosa, lo que en otros países quisieran tener. Hay que valorarla, hay que amarla. Incluso los más grandes intelectuales siempre tienen una en su casa. Entonces la primera mujer nos dice Génesis 3:20, que es el primer libro de la Biblia, para ti que a lo mejor nunca has tenido una, del primer libro de la Biblia que se llama Génesis. Ahí viene todos los principios e inicios de Dios. Nos dice que, Dios creó a Adán y Eva y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva. ¿Por qué? Dice, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Desde ahí viene algo que el Señor estipuló como mamás. Como te digo, como mamás biológicas, como mamás adoptivas, como mamás espirituales. Viene esta situación de ser madre de todos los vivientes. Hay otra versión que dice que iba a ser madre de todos los que viven. Otra dice madre de todo ser viviente, madre de todos los que iban a vivir en la tierra. Desde ahí el Señor puso un diseño impresionante para el hombre, para la mujer. Los dos iguales hechos a su imagen y semejanza, ninguno mayor que el otro. Creó primero al hombre, después a la mujer. Y somos un complemento impresionantemente hermoso. Que después la regamos con el pecado es otra cosa que después platicaremos en otros episodios. Por eso estamos como estamos en la humanidad, pero gracias a Dios siempre hay esperanza y siempre Él quiere que nosotras como mujeres no perdamos nuestra identidad. Ahora, siempre han existido mamás, obviamente, incluso que eran estériles, y de todas las edades. Abraham, la palabra de Dios nos habla de Abraham, que es el padre de la fe, que también es muy interesante que lo puedas leer acerca de su vida completamente. Él tenía 100 años de edad y su esposa 90, Sara. Nunca habían podido tener hijos y pues ella siempre había sido una mujer estéril. Pero ¿qué crees? Que el Señor le escucha y Él les regala a su hijo. Entonces fue un milagro, fue una bendición. Su hijo Isaac, que significa risa, y ella pudo concebir, aunque su tiempo ya había pasado de tener hijos. Entonces ella es la mujer más grande en haber tenido hijos. Incluso ahora actualmente hay historias muy interesantes y hay documentos también de mujeres que aún después de los 40 o 50 tuvieron hijos. Porque la ciencia se ha aumentado y hay situaciones muy específicas. Entonces imagínate ella a sus más de 90 años que tuvo a su hijo. Otra mujer también, Ana,
que la vemos ahí en el libro de Samuel, ella oró y creyó al Señor por un hijo, porque ella no podía tener hijos y ella clamaba al Señor por tener hijos. Qué ironía, ¿no? Muchas mujeres que no quieren a sus hijos o que se deshacen de sus hijos, mientras hay mujeres que darían todo lo que fuera por tener. Dios la escuchó y tuvo un hijo precioso, Samuel, el primer profeta y juez de Israel, pero después, como ella lo entrega al Señor, el Señor le concede tener otros 3 hijos y 2 hijas. O sea, el Señor bendice impresionantemente. Luego vamos a ver aquí que esta mamá que te digo, Sara, las que ya la conocen, bueno, ya sabes, Sara, por supuesto, la mamá más viejita en dar a luz. Fíjense qué maravilla que Dios le dice en Génesis 17, versículos 16 y 17. Dice, dijo también Dios a Abraham, a Sarai tu mujer no la llamarás Sarai, mas Sara será su nombre. Y la bendeciré, y también le daré de ella hijo. Sí, la bendeciré, y vendrá a ser madre de naciones. Reyes de pueblos vendrán de ella. Fíjate cómo el Señor pone en la historia que ella iba a ser madre de naciones. Impresionante. De hecho, hay un dicho que seguramente lo has escuchado. Dice, la mano que mueve la cuna es la que domina al mundo, gobierna al mundo. Bueno, ese es un decir, por la impactante, pues obviamente, influencia que tenemos nosotras como mujeres, como mamás. Es impresionante. Entonces, otra vez, si tú no te has casado y dices, yo ni siquiera he tenido hijos, hay algo de madre en ti para los demás. A lo mejor lo ha sido para amigos, para tus propios hermanitos, para gente ya viejita, en las diferentes áreas en las que tú te mueves, siempre alguien al lado de ti tú has podido dar este sentimiento, ¿verdad? Este amor, este instinto maternal. Ahora, la historia bíblica y secular nos habla también de madres de naciones. A mí me gusta mucho la historia, podremos ver mujeres en la Biblia y fuera de la Biblia que dieron y hicieron unas cosas impresionantes para las generaciones, para los pueblos de su tiempo, para las personas. Cambiaron muchas cosas, influyeron en las leyes, protegieron, dieron de comer, rescataron, por no hablar, por ejemplo, del Holocausto, ¿verdad? Muchas mujeres poniendo su vida en riesgo para rescatar a tantos niños, por ejemplo. Impresionante. Débora, por ejemplo, es otra mamá ejemplar, hay muchísimas, pero por tiempo no tenemos ahorita la opción de verlo a fondo. En el libro de Jueces, en el Antiguo Testamento, en el capítulo 5, versículo 7, Débora, la situación de Israel, no tenemos tiempo para verlo todo, pero era impresionante, era compleja, era peligrosa. Y entonces Débora dice que las aldeas, quedaron abandonadas en Israel. Dice, habían decaído. Hasta que yo, Débora, me levanté como poderosa guerrera. No dice eso. Dice, me levanté como liberadora. Tampoco dice eso. Dice, me levanté como madre en Israel. Esa es una madre al estilo de Dios. La que ve las situaciones como las que estamos viviendo el día de hoy. En el mundo, en tu país, en tu estado, quizás hasta en tu casa. Y dices, están abandonadas, ¿verdad? Las aldeas. Está pasando cosas, están decaídos. Hay problemas, hay retos, hay situaciones. Y aún las mujeres que creemos en el Señor, también pasamos esos retos, por supuesto. Por eso nos agarramos de la palabra del Señor. Y ahora sí que la palabra del Señor es nuestro todo. Y entonces ahí podemos ver que nos podemos levantar. Ella oró, intercedió por ellos, les sirvió. Y era una mujer ejemplar. Pero ella como mamá, ella se tuvo que levantar. Muchas veces tú y yo, una mamá al estilo de Dios, te vas a levantar. Te vas a levantar, pero no en el sentido de imponer, no en el sentido de controlar, sino en el sentido de que vas a orar, interceder por los tuyos y por los demás. Ella se preocupó primero por los suyos, pero también vio por los demás. Una mujer al estilo, ¿verdad? Una mamá al estilo de Dios, los tiene a los que tuvo en su vientre, a los adoptados y también a los espirituales, como lo podemos ver, como estas mujeres. Ahora, tú como mamá, y yo también, eres portadora de vida, como lo he comentado, no solamente biológicamente, sino espiritualmente. Y sería muy interesante, no tengo el tiempo de darte datos, estadísticas o situaciones en las que podemos ver este impacto. Si habláramos del hombre, es impresionante el impacto de un hombre y de un papá, aún en el área psicológica, sociológica, etcétera, lo podemos ver, pero estamos hablando de las mamás, ¿verdad? ¿Y qué pasa? Eres
creación de Dios. Eso es lo primero. Porque damos vida no solamente biológicamente, sino espiritual. Tú y yo somos creación de Dios. Si conoces ya al Señor entonces, y Él dice, yo no tengo ni idea, yo como que estoy queriendo creer en Dios. Bueno, cuando tú conoces a Dios de una manera personal, tú puedes llegar a ser no solo su creación, su criatura, sino su hija. Entonces, como hija, ahí está nuestra identidad. Hijas de Dios, es lo primero. Es más, lo número uno es, como hijas de Dios, es mi identidad. Ya después viene lo demás, como esposa, mamá, hermana, etcétera. Lo que tú quieras, sierva, gustes, lo que sea. Tu primera identidad y la mía es como hijas de Dios. Con base en esa identidad, es que tú puedes ser una mamá, tengas o no tengas hijos, para los demás. De amar, de cuidar, de orar, de interceder. Tú y yo somos coherederas de la gracia con Cristo. Él nos ha hecho coherederos a todos los que en Él creemos en Él, de la gracia. Esto es por pura gracia, no es porque tú y yo qué bien podemos hacerlo, qué inteligentes o qué preparadas, qué abusadas, cuántas cosas no nos salen a veces como mamás cuando caemos en nuestras propias fuerzas o en nuestra propia sabiduría o nuestra propia habilidad. Lo que ha funcionado muchas veces es por la gracia y porque hemos hecho las cosas que Dios nos indica en su palabra, que yo te lo digo igual, aún en la psicología, muchísimos consejos impresionantes ya están aquí. Y hay otros que me gusta porque veo y cotejo la verdad de la palabra, que aún en la ciencia pueden ver esta sabiduría. No recuerdo el nombre del autor, te lo debo, que dijo, entre más te acerques a la ciencia, más te acercará a Dios. Eso de que la ciencia está muy separada de la fe, no. Por eso los grandes científicos, las grandes mentes, siempre han creído en Dios, porque les satisface incluso esa área intelectual y probada de lo que es Dios en nuestra vida. Ahora, te voy a decir una cosa que va a pasar si no somos mamás al estilo de Dios. Repito, esta va a ser una serie de 3 de este tema de mamás al estilo de Dios. Pero ahorita primero estamos en esto, ¿no? De qué es ser madre, ¿no? Si no somos mamás al estilo de Dios, no vamos a ver la maternidad como Él la ve. ¿Y qué va a pasar? Entre muchas cosas, te vas a deprimir, vas a sentir que tu valor es menor. O sea, no vas a valorar lo que es ser mamá. No estoy diciendo que lo sublimes, ¿no? Porque hay gente, no, lo sublima y todo es rosa y perfecto y maravilloso. Y luego llegan y dicen, oye, nadie me dijo de estos asuntos, nadie me dijo de estos problemas, o nadie me dijo de estos retos, ¿no? Hay gente que todo es sublime y maravilloso y perfecto. No, las mujeres de verdad, las mujeres de carne y hueso saben que hay retos aún por ser mamá. Es parte de. También, ¿qué va a pasar si tú no entiendes que como mamá tienes que ser una madre al estilo de Dios? Bueno, te vas a aislar y esa soledad te va a hacer muchísimo daño cuando estás aislada. Entonces, es tremendo. ¿Por qué? Porque te vas a aislar. Y mira, te lo puedo decir, por ejemplo, James Dobson, un hombre cristiano de Dios precioso, considerado en un tiempo el mejor psicólogo de Estados Unidos. Él tiene ministerios que ha levantado tremendos, en fin. Y él dice esto, y él es pro vida, pro casa, pro mamás, lo que tú quieras. Pero incluso dice, si tú no te conectas como mamá, también con otras mamis, con otras mujeres también que estén compartiendo los mismos valores y ánimo contigo y demás, te vas a ir aislando y esa soledad es muy fuerte. Y él dice que aunque es, por ejemplo, maravilloso que estés de mami y maravilloso que estés dedicada a eso y todo, que es una bendición, si tú te aíslas, por ejemplo, eso también impacta tu realidad como mamá, ¿me explico? Ahorita las mamás tenemos, bueno, las que tenemos esas oportunidades, porque si te vas a otros países donde no, dices, bueno, antes en nuestra época estaban juntas las mamás, salían a comer juntas, salían a lavar la ropa juntas, entre ellas cuidaban cada quien su hijo, pero también veían a los hijos de las demás, había una comunidad más fuerte, un tejido social más fuerte. El día de hoy las mamás están más aisladas, eso sí, con licuadora, lavadora, secadora, microondas, todas las ondas de la tecnología, pero están más aisladas muchas de ellas y hay una fractura en la red de mamás, por ejemplo, hablando de la mamá. También va a cambiar tu forma de pensar y creerás las mentiras que el mundo te dice. Y ojo, nuevamente, no tenemos que idolatrar, porque luego hay otros que se van del otro lado, idolatran la maternidad, así, no, le tenemos que ver como el Señor la pone, y el Señor también nos da a nosotros consejos como mamás, y también nos da advertencias como mamás. Por ejemplo, si somos mamás que somos demasiado permisivas,
la palabra nos habla de esos consejos que no tenemos que ser. Si somos mamás demasiado consentidoras, la palabra de Dios nos dice en el libro de Proverbios que la mamá consentidora, pues su hijo la va a avergonzar. Y eso lo podemos ver. Y nuevamente, aún como la psicología lo ves que dices, oye, estás haciendo un niño sumamente protegido o sumamente consentido, un niño que le das absolutamente todo. Y puedes ver, yo lo veo mucho en consejería, en cosas, en lo profesional, etcétera. Dices, ¿cómo se aplica lo que dice la palabra, no? No como mamás que sí que todas somos bien lindas y somos bien, wow, qué bárbara, qué sabiduría siempre tenemos. No, 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 por eso necesitamos también siempre ver el consejo de la palabra. ¿Qué va a pasar si no entiendes como una mamá al estilo de Dios? Te vas a debilitar y te vas a querer rendir. Por eso muchas mamás dicen, ya basta, ya no puedo, ya no más, o sea, no puedo, ¿no? Entonces, esa es una situación que tenemos que tener mucho cuidado, porque como mamá muchas mamás ya tiran la toalla, como decimos, dicen, ya no puedo, porque también hay muchos que tienen, esos son otro tema, conflictos con los hijos, situaciones problemáticas, hijos rebeldes, una serie de situaciones increíbles que también tenemos que ver. Nikita, hola, bienvenida, bendiciones, gracias por acompañarnos. Margarita también. Paloma. Bueno, ahora, ¿qué va a pasar también si tú no entiendes tu papel como mamá, como Dios lo ve? Si te agotas al máximo tus hijos y tu matrimonio, si estás casada, porque yo sé que hay mamis que están mamis solteras o lo que sea, ¿verdad? Que tienes también hay un reto, por supuesto. Pero si te agotas al máximo tus hijos o tu matrimonio va a sufrir. Hay mamás que yo sé que hay periodos de cuando los niños son chiquitos, nos tenemos que dedicar más extra, ¿verdad? A los chiquitos, a los bebés. Pero hay mamás que de sus hijos hacen absolutamente todo y el esposo ya, como que hay una pared aquí con el esposo y descuidan entonces su matrimonio también por situaciones, porque entonces se asumen una sola identidad como mamás. Nuevamente, nuestra primera identidad es hijas de Dios. Después ya vienen los roles de la vida que el Señor nos da, como mamá, como esposa, como hija, como hermana, etcétera, ¿no? Ojo aquí, una mamá deprimida es una mamá peligrosa. ¿Por qué lo digo? Porque si tú, que no tengamos días de retos y difíciles, ninguna está todos los días, ay, qué hermoso, todo está perfecto en mi vida. No es cierto, no es cierto. Seamos honestos. Por eso la palabra nos da tantas promesas y nos da tanto amor y nos da tantos consejos preciosos, porque el Señor sabe que somos seres humanos y con la caída, ¿verdad? También, pues nada es como se supone que debería de hacerse. Y hay retos de la vida, hay situaciones, etcétera. Pero si una mami vive constantemente en un estado de depresión, por ejemplo, es peligrosa. ¿Por qué? Porque no va a entender quién es, su identidad se ve borrada, no le va a ver un fin a lo que está haciendo, se va a cansar en querer dar un fruto. Eso también lo impregna a los hijos también, si siempre está en esta situación. Y ¿sabes qué pasa? Muchas veces los hijos, o alguno de ellos, o una de ellas, toma entonces el rol de mamá. Porque como la figura de la mamá no es firme, no es clara, por ejemplo, alguien más tiende a tomar el lugar o esa mamá lo cede. Es como el papá. Cuando el papá no toma su lugar a lo demás, a veces un hijo, por ejemplo, cuando ya crece, empieza a tomar más el lugar que no le corresponde, por ejemplo, del líder de la casa, ¿no? Por ejemplo. Ahora otra cosa. Bueno, más cafecito. ¿Sí me están acompañando con café o té o no? Ser mamá al estilo de Dios, fíjate esto, qué tremendo. Es tener la victoria sobre el enemigo igual que nuestro Padre Celestial. Porque tenemos al Señor. Igual, nuevamente a ti te hablo. Yo sé que varios me dicen, Gina, yo te quiero escuchar, pero yo no soy cristiana o estoy con dudas. Bueno, si tú sola, imagínate, teniendo al Señor tenemos nuestros retos. Imagínate tú sola sin el Señor. No, jamás, nunca. Tenemos la victoria sobre el enemigo, aunque no siempre la veamos. Aunque yo sé que hay mamis que han orado mucho por sus hijos y ven situaciones difíciles, que los aman, pero también te pueden poner tristes situaciones o retos, o a lo mejor algún hijo que esté en drogas o alcohol o relaciones sexuales fuera del matrimonio que te cuestan a ti en tu corazón también el verlo con otros ojos porque sabes que no deseas eso para él, o rebeldes, o a lo mejor los ninis, que eso es un concepto, eso es un término académico, no es burla, el nini considerado los que ni trabajan ni estudian, o hay otros términos ahorita que no te quiero decir, pero son aburridos, pero bueno, académicos también, de que los hijos, muchos ya no, hay cosas que por la vida que estamos viviendo, la situación, la cultura, etcétera,
obviamente las generaciones van cambiando de diferentes formas. Entonces una mamá tiene que tener esa victoria porque te lo entregas. Todos los días tenemos que estar, Señor, te entrego a mis hijos, ¿no? Si pudiste desde el vientre, yo desde el vientre se los entregué al Señor y cada cierto tiempo es como, Señor, si me toca correr son tuyos. Y le doy gracias al Señor que mis hijos lo aman y caminan con Él. Pero es porque Él ha sido fiel en su palabra y misericordia y gracia. Algunas cosas las hemos hecho bien, pero porque somos bien inteligentes, no, porque nos agarramos de los consejos que nos da la palabra. Y aún así nuestros hijos, ellos tienen que volar, ellos tienen que hacer su vida. Y si a lo mejor dices, mis hijos ya están grandes, si algo pasó, Dios siempre es fiel. Y nunca te canses por bendecir, orar, interceder por tus hijos. Fíjate, en Génesis 24:60, llegaron y le dijeron a Rebeca, bendijeron a Rebeca y le dijeron, hermana nuestra, sé madre de millares, y posean tus descendientes la puerta de sus enemigos. Esto es impresionante. Todavía ni se casaban ni tenía hijos. Y viene esto de parte del Señor que le dice, sé madre de millares y millares. Así muy parecido a esta palabra como la que el Señor usa cuando Abraham le dice, cuenta las estrellas del cielo y la arena del mar si puedes, así serán tu descendencia. Hablando de millares y millares. Y le dice a ella que posean tus descendientes la puerta de sus enemigos. Es tremendo. Ay, Luz, con un cafecito rico de Chiapas. No me hagas esto, qué rico. Yo ahorita me hice uno que es de Colombia. Muy rico. Entonces, bueno, ¿el Señor quiere que nuestra descendencia triunfe sobre el enemigo? Sí, claro que sí. Ahora, déjame decirte algo que yo me lo he repetido yo misma. Si tú, voy a poner tu esposo si tienes a tu esposo, pero ahorita vamos las mujeres. Yo sé que algunos hombres luego lo verán y todo, pero pásenselo a sus esposas, ¿no? O a la que sea mamá. En esta próxima quiero que lo veas. Dice, si tú y tu esposo no oran por tus hijos, ¿quién lo hará? Fíjate que estamos viendo que te decía, ser mamá al estilo de Dios es tener la victoria sobre el enemigo, igual que nuestro Padre Celestial. Si tú no oras por tus hijos, la verdad, pocas personas van a orar. Si tú que los pariste, los adoptaste, los cobijaste, o lo que tú quieras, no oras por ellos, es muy difícil que alguien diga, no, hombre, tengo una carga por tus hijos, qué cosa. Y sí, Dios pone, gracias a Dios, gente que ora por tus hijos. Me encanta que haya la habilidad entre amigas con toda la confianza. Oye, por mis hijos, ora por mi hija, oye, por mi hijo, oye, entre nosotras así nos intercedemos. Es una bendición que encuentres a alguien que digas, oro, vamos a orar por nuestros hijos, ¿te parece? Pero si tú sobre todo no te paras a orar por ellos, ¿quién lo va a hacer? Si tú a tu esposo no se ponen en la brecha por tus hijos, dime quién más lo va a hacer. El Señor levantará a alguien porque Él es bueno, pero ¿quién más lo va a hacer? Más, o sea, con más ahínco, autoridad, amor y todo que tú. No van a poder ser victoriosos y serán esclavos del mundo. Y a lo mejor me dices, bueno, mis hijos sí andan bien pródigos, ¿no? Qué maravilla. Dios conoce muy bien lo que es tener hijos pródigos. Y tantas cosas en la palabra que puedes ver, por eso hay que leerla completamente siempre. Te vas a animar cuando digas, mis hijos están alejados. Eso es para el Señor. Entrégaselos al Señor. Bendícelos, ora por ellos, ponte en la brecha y el Señor es fiel y bueno. Y a veces es bueno hacernos un lado como mamás, porque a veces a algunas se les olvida un poquito cortar todo el cordón umbilical, que ya debió de haberse tirado desde el principio, y parece que quiere volver a salir. Hay que dejárselos al Señor. Y el Señor en su amor, Él va a tratar con ellos como Él sabe perfectamente, porque al final el Señor quiere que pasemos la eternidad con Él. Dejemos que nuestros hijos tengan sus retos, sus pruebas, todo, porque eso le corresponde a Él. Te voy a decir esto que después veremos en otros lives, pero nada más chécate bien rápidamente la tabla generacional, cómo vamos. Hay muchas anteriores, pero vamos a ver estas nada más, a ver si la puedes ver o la podemos hacer un poquito más grande aquí. Rápidamente, no es para que te la memorices ni nada, pero por ejemplo, para que te des una idea de la tabla generacional, ahí están los nombres de las generaciones, las fechas hablando en México, los hechos importantes y los rasgos que los definen. Depende de qué generación eres tú. Si eres muy grande, te ha tocado ser mamá de diferentes generaciones. Si eres más joven, pues ahí vas a ver. Por ejemplo, ahí estamos viendo desde la parte de abajo los baby boomers. Antes estaban otras generaciones, no las nombraré. Los baby boomers, ahí vemos los años, que eran la época de paz y libertad y que eran ambiciosos,
estamos hablando de generalidades, porque hay muchas excepciones, pero estas son situaciones académicas. Entonces, ellos eran más ambiciosos, motivados a los logros personales laborales. Viene la generación X, los de los 64 y yo que soy de los 70. Entonces, lo más que se veía era tecnología análoga y evolución a la digitalización. Empezábamos entonces. Éramos, esas partes inconformistas y iban más allá por la obsesión del éxito, era lo que pasaba. Después vienen arriba los generaciones Y, que le llaman millennials, aunque millennial es un término más bien para lo que es propaganda y lo que es para compras y todo. El término correcto es generación Y. Empieza el internet y la digitalización. Son intransigentes, hablando otra vez generalmente. Hijos de padres baby boomers, generación X, más veteranos, ¿no? Que se les da todo y que empiezan a tener los beneficios de los baby boomers. Y entonces ya vienen con el internet a todo lo que da. Luego viene la generación Z, los que se le llaman centennials, del 94 al 2010, desde la infancia directamente al internet. Por lo general, muchos de ellos son irreverentes, hijos de padre baby boomers y generación X también. Y luego la generación alfa, que es del 2010 hasta calculan el 2025. Hay ciertas generaciones en medio de ellas y hay otros nombres que se les da, pero esa es como la más, hablando de forma más general. Son nativos digitales al 100%, smartphone, tablet, todo lo usan. Son predilectos, casi muchos de ellos son hijos de padres millennials y centennials más veteranos, no planeados. Eso es todo un tema, no lo voy a tratar hoy, pero es muy, muy interesante ver esta situación. Vamos a ver, nosotras somos mamás en la era digital. Te voy a explicar rápidamente. Primero están los análogos digitales. ¿Qué quiere decir eso? Todos los que vivían en la era no digital, nada, no internet, no smartphone, nada, cero, bye. Son los más grandes. Después venimos nosotros, a mí me incluyo, que somos migrantes digitales. Yo vivo aquí en Estados Unidos, yo entiendo muy bien lo que es migrar, ¿no? Es irte de un lado al otro, dejar todo esto y pasar a un nuevo mundo. Hemos migrado de la era no digital a la era digital. Nosotros somos migrantes digitales porque ya teníamos que el radio y la televisión, que los primeros medios, los celulares enormes de estos de ladrillo, las primeras computadoras grandes, etc. Y después, nuestros hijos que son nativos digitales. Yo de broma digo, ¿no? Que los niños ya ahora de nacen, acaban de nacer, le toman el celular al maestro, al doctor, se toman una selfie y ponen su primer post. Acabo de nacer, ¿no? Ellos manejan todo, es impresionante. Ellos son nuestro reto, sobre todo, a la mayoría de las mamás que tenemos hijos que son nativos digitales, ¿no? Esos son. Y bueno, hay unas cosas que no te voy a decir porque por tiempo, pero muy interesante de lo que son los nativos digitales y las cosas específicas en las que viven. Por supuesto que su mundo ya no es tanto Facebook porque ya lo invadimos las mamás y las abuelas, entonces ya se han ido a otros lados, pero por supuesto Instagram, Twitter, Tumblr, WhatsApp, Badoo, Tinder, YouTube, Telegram, Amazon, les encanta Rotten Tomatoes, bueno, un chorro de cosas muy interesantes a ellos, ¿no? Mira, esto es de broma, pero velo, ve estas cositas que me hizo mucha risa porque es verdad, y así están las mamis de los nativos digitales queriendo ser muy cool. Y ahí ves varios, estos son mensajes que se han capturado de mamás y papás con sus hijos, ¿no? Por ejemplo ahí, ¿no? Que ellos escriben con más, sintetizando malas palabras. No es que lean menos, eso es una mentira, Se cree que ahí leen menos y hacen esto y antisociales. Te llevarías una sorpresa de lo que es. Ve, entonces le dice a la mamá, ¿qué significa IDK, LY, TTIL en inglés, ¿no? Entonces él le explica lo que significa cada cosa, ¿no? Porque es en inglés. I don't care, que significa no sé, te quiero, love you, hablamos luego, talk to you later. Y la mamá dice, entonces, pero contesta, no sé, te quiero, hablamos luego. Y dice la mamá, bueno, ok, preguntaré a tu hermana, ¿no? Así andamos. Ve otra, esta está chistosa. Tú como mamá tienes que entrar a su mundo, ellos no van a entrar al tuyo, a menos que sea nada más por nostalgia. Fíjate otra mami, no hay que tener miedo de entrar a su mundo, ¿ok? Fíjate aquí otro mensaje. Le dice el hijo a su mamá, ¿no? Ay, por fin has entrado al mundo digital y te has comprado un móvil. ¿Qué tal, mamá? Hola, ¿por qué no contestas? Y la mamá, ¿cómo pones espacio? Así se sienten muchas y las abuelitas también. No tengan miedo, entren a
al mundo digital. Es la forma en que vamos a conectar con las generaciones, instruirlos en la palabra, también a través de estos medios que Dios ha permitido. No siempre le atinamos. Por ejemplo, aquí, la mamá le escribe a su hijo, no, tu abuela acaba de morir, lol. Porque pues no sabe, lol en Estados Unidos es cuando te estás riendo. Y le dice, ¿y es gracioso? No es gracioso, David, ¿por qué dices eso? Mamá, lol se usa cuando te estás riendo. La mamá, ay Dios mío, le he enviado este mensaje a todo el mundo pensando que quería decir con amor. Y pues no, ¿verdad? No entendemos mucho su mundo. A veces también como mamás o abuelas queremos ser muy cool. Entonces, por ejemplo, ahí ya la mamá ya muy tecnológica, porque hay mamás que, no, hombre, ahora las mamás y las abuelas manejan Facebook impresionante. Aquí está otro mensajito, por ejemplo. Entonces dice, como estás de visita, te haré tu comida favorita, le dice la mami. El chico, ay, lo sé, mamá, estoy en la misma casa que tú. Ah, es que solo quería escribirte para poder ser moderna. Buen trabajo, mamá, eres muy moderna. Otro más. El papá le escribe ruffle, que obviamente significa en inglés que te estás riendo en el piso, ¿no? Entonces le contesta el chico, ¿sabes qué significa esto? Y ya vieron todas las letras, ¿no? ¿Sabes qué significa esto en inglés? Y el papá contesta en inglés, pero bueno, en español significa así, riéndome tanto que se me ha caído el taco y mi sombrero. ¡Boom! Ya el papá es súper digital y el hijo le encanta, dice, el mejor padre. La última. Pero la tecnología tiene muchos beneficios. Por ejemplo, aquí le pone la mamá, ¿no? Me voy el fin de semana, así que he escondido $100, 100 pesos, lo que sea, en tu habitación para la comida. Limpia y los encontrarás. Una mamá que sabe cómo aplicar muy bien la disciplina, ¿poco no? Entonces, bueno, vamos a checar. Una mamá al estilo de Dios. Te voy a dar algunos puntos que he resumido para este día. Una mamá al estilo de Dios orará e intercederá siempre por sus hijos. Lo sientas o no lo sientas. Te duelan o no. Estés en días buenos o en días malos. Como dice la palabra, te encuentres en el valle o en la montaña. Siempre vas a orar por tus hijos. Tenemos esa obligación como mamás al estilo de Dios. Les enseñarás la palabra de Dios siempre que puedas. No de una manera religiosa. Nuestros hijos no quieren la situación que parezcamos que tenemos que esforzarnos de una manera así, poner la situación muy teórica. Ellos quieren ver que somos reales, imperfectas, pero reales, amando y conociendo a Dios. Y entonces de una manera libre, real, verdadera, que nace de nuestro corazón, estarles compartiendo la palabra. Porque por eso muchos ya se alejan de Dios o de las iglesias, pero se están juntando muchos de ellos también a leer la palabra, pero ya no quieren estas situaciones que ellos consideran que son muy legalistas o muy religiosas, muy fariseicas. Ellos necesitan ver que los amamos de verdad, que les servimos, que los perdonamos y les pedimos perdón, que somos mamás reales. También una mamá al estilo de Dios los va a disciplinar con base a lo que la Biblia enseña. Y si nos hemos equivocado, Dios conoce nuestro corazón y siempre, cada día nuevas son sus misericordias y podemos comenzar nuevamente. Yo lo tomo así también para mi vida. Los va a discipular y guiar por el camino de justicia. Tratará de criarlos. No recuerdo bien quién dijo este dicho, pero es verdad. Decía, cría a tus hijos con un poco de frío y un poco de hambre. No les des absolutamente todo, por favor, porque entonces esas alas que tienen que crecerles para que vuelen un día, se les van a estropear un poco. Aunque estén en tu casa, pero que vuelen. Ya en muchas cosas, que ellos sepan, no todo es color de rosa y tampoco sí que los vas a abusar. Hay papás que abusan de sus hijos, ¿no? Y los hijos andan manteniendo y haciendo todo absolutamente y tomando lugar como papás. No hablo de eso. Hablo de que tenemos que permitirles que crezcan. Una mamá cuidará de no manipularlos ni controlarlos. Wow. Porque son de Dios. No son nuestros hijos. Pero son primero de Dios. Vamos a dejar que vivan su propia vida. No tienen por qué vivir la nuestra ni hacer exactamente lo que queremos. ¿Cuántas veces nos sorprenden sus planes, verdad? Y uno dice, oye, pues yo no había pensado en esto. Bueno, así como nosotros tomamos planes cuando éramos más jóvenes, ellos igual. Ellos igual. No comparar a nuestros hijos con los hijos de otras personas. Quizás solamente decir, oye, mira, tal idea me gusta, tal situación, pero no comparemos, porque ellos necesitan saber que son únicos para nosotros. Y no hablo de que eres mi príncipe y mi princesa y el mundo gira alrededor de ti. Eso ha hecho mucho daño, porque ahora ya
nos hemos ido de la disciplina mal hecha muchas veces a gente que ya no quiere disciplinar. No quiere, tiene temor de poner límites o poner reglas o poner estatutos firmes en casa, ¿no? O le tienen miedo a los hijos, ¿no? Ahora, no arrepentirnos de haber dado a luz o de haber adoptado o de haber tenido a alguien en un tiempo en nuestras vidas mientras los amábamos también y fueron nuestros hijos de una u otra forma. No, siempre recordar que Dios es el Padre Celestial perfecto. Por más que nosotros queramos echarle ganas, por más que nosotros queramos poner todo, no le podemos llegar a la perfección de Dios. No hay forma. Por eso descansamos en su misericordia, descansamos en su gracia, descansamos en su favor y sabemos que Él se encarga, que el Espíritu Santo va a hablar a nuestros hijos y los va a redarguir, los va a abrazar, los va a confortar, los va a disciplinar, los va a encontrar en el camino. Ahora, buscar imitar a las mujeres piadosas que encontramos en la palabra y en la historia de la humanidad. Y mujeres piadosas no existe perfecta. Ninguna hay perfecta. No ha nacido ni nacerá. El único perfecto es el Señor. Todos tenemos asuntos que resolver con nuestra carne, con el mundo, contra el enemigo. Porque el corazón, la palabra dice que es engañoso y perverso. ¿Quién lo conocerá? Entonces eso de que, ay, la mujer súper piadosa en el sentido de que buscaban esa piedad, esa fe, ese amor con Dios, tomándose de Él. Pero ninguna es perfecta. Quizás Dios nos va modelando más, quizás Dios nos va enseñando más, nos va transformando, nos va cambiando, pero no hay ninguna perfecta. Ahora, una mamá al estilo de Dios, ya casi voy a terminar. Ya dije, dejará que vivan su propia vida, ¿verdad? Y todo. Perdón, ya dije todo esto. Y se va a cuidar y todo. Y también ama profundamente a sus hijos. Fíjate bien, esto te lo digo porque también por eso la palabra lo pone. Habla de muchos hijos siempre, que muchos hicieron la voluntad de Dios y otros no. Por ejemplo, los libros de Reyes están llenos de padres que amaban a Dios y sus hijos no. De hombres de Dios tremendos que sus hijos caminaban y a veces no caminaban con el Señor. Muchas veces cuando los hijos caminan con el Señor, le damos gracias al Señor porque es su gracia y su misericordia y también pusimos empeño, pero el peligro es que de repente nos venga la soberbia y decir, bueno, pues es que mis hijos sí caminan con el Señor y volteas a ver a las otras mamás como que, ay, sus hijos ya viste cómo están. Mucho cuidado en ver así, en pensar eso. O muchas veces si tus hijos no caminan con el Señor y te han dado pues un tiempo difícil, hablemos la realidad, estamos hablando como es, tampoco te sientas que todo es tu culpa, porque muchas veces ya son decisiones de ellos también. Y si fue tu culpa, tú puedes pedir perdón. Y si ya pasó mucho tiempo, bueno, esa culpa tiene que caducar, porque ya tú puedes ver que hay hijos que vivieron las mismas situaciones y uno decide hacer algo mejor que otros. Entonces, eso el Señor también, Él se encarga, Él perdona, Él restaura. Entonces yo digo esto, ama profundamente a tus hijos, pero recuerda que no son de tu propiedad. Yo les he dicho a mis hijos, yo los amo con todo el corazón. Y la vida doy por ustedes, lo que ustedes quieran. Pero saben que ustedes no son mis dioses, yo tengo un solo Dios. Y mi amor por Él es más grande. Y tiene que ser siempre más grande que el amor por ustedes o por su papi o por muchas cosas. Porque Él es el único. Él es el primero y el único. Él es mi todo. Él tiene que ser nuestro todo. No busquemos del hombre de tus hijos también aquello que solamente el Señor te puede dar. Amémoslos y dejémoslos volar y siempre tengámoslos en nuestro corazón. ¿Por qué? Porque tus hijos y los míos no están hechos a nuestra imagen y semejanza. No los hagamos a nuestra imagen y semejanza, sino a la de Dios. Ahora yo te pregunto, y me pregunta a mí, ¿eres una mamá al estilo de Dios? Bueno, ahí es donde te voy a poner esto, que quiero que que vayamos viendo. Si crees que eres una mamá al estilo de Dios, ya te pusiste palomitas en todo y todo lo que vamos a ver en las otras pláticas. Bueno, qué bueno. Si crees que estás súper bien, adelante, que padre, siga adelante, sé humilde. No juzgues ni critiques a las otras mamás. Cada una tiene sus batallas. Hay mamis que, por ejemplo, cuando son muy chiquitos todo está perfecto, está súper bien. Y de repente pasa el tiempo y situaciones y vienen problemas, vienen retos, vienen circunstancias. Y de repente dicen, ¿qué es lo que pasó? ¿Me entiendes? No nos atrevamos a juzgar y criticar. Jamás. Porque todas las mamás y los papás saben que están librando. Ahora, si no estás segura de que eres una mami al estilo de Dios, bueno, sigamos pidiéndole al Señor que trabaje en nuestro corazón. Él es el único que transforma.
En tus fuerzas y en las mías, amiga, no vamos a poder. Aunque hay mujeres que quieran poner así como todo es maravilloso y perfecto. No es cierto. La palabra de Dios lo dice. No hay justo ni aun uno. Hay rebeldía en nuestro corazón. Hay cosas en nuestro corazón que tienen que ser limpiadas por la palabra, que es agua y como jabón de lavadores. Por eso tenemos que vivir en la palabra. No solo memorizarla y saberla. Porque los fariseos se la sabían mejor que tú y que yo y que muchos teólogos que yo conozco y conocemos en la historia. Libros completos memorizados. Doctrina, teología, todo. Y sin embargo Jesús dijo, no me conocen. Y había gente que no tenía tanta doctrina, conocimiento y bla, 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 como la gran mayoría del mundo, pero creían en Él y lo reconocían que necesitaban esa ayuda. Entonces guardemos el corazón por ahí, ¿no? Él es el único que puede hacer todo. Ahora, si no lo eres, si no eres una mami al estilo de Dios, dices, yo ni sé ni qué onda y con Dios y todo, bueno, yo te invito a que pidamos al Señor que nos perdone y retomar el camino de la vida. Dios es bueno. Y mientras estemos en esta vida, se puede. Si ya tienes hijos que se fueron al cielo, el Señor, bueno, el Señor lo sabe. El Señor es perfecto, justo, soberano. Él es el único que sabe los tiempos, las razones. Nosotros no. Si ya están más grandes, nunca es tarde para amar, para reconciliar, para pedir perdón, para orar. Están chiquitos, aprovéchate y disfruta. Ese tiempo vuela, ¿no? El mayor fruto será, ¿sabes cuál? El que tus hijos y mis hijos conozcan, amen y caminen con el Señor. Verdaderamente eso es lo más grande que podemos tener en la vida. Y hay mucho que decir, pero me gusta respetar mi tiempo. Entonces, hablemos y pensemos eso, tengámoslo en nuestro corazón y veamos y hagámonos un examen, por supuesto que sí, de corazón. Ahí me dice Claudine, Happy Mother's Day, feliz Día de las Madres, para ti también, para todas ustedes. Sí, celebremos, no tú tienes que estar perfecto para celebrar. Mira, hay años que te sientes la mamá del año. No, bueno, que sientes que te van a dar ahí un premio, ¿no? Y hay años que a lo mejor dices, ¿sabes qué? Siento que han pasado estas situaciones. Y ahora con la pandemia, si vieras las cosas que están pasando, es increíble. Aún en las casas, la violencia aumentando, el estrés, las situaciones, porque no por estar en casa aquí sí que se está bien. Ese es el ideal del Señor. Pero para muchos hijos estar en su casa no es como lo máximo, porque no han encontrado un hogar al estilo de Dios también. Pero como mamás, veamos eso, animémonos mutuamente, seamos misericordiosas, ayudémonos, aprendamos de las que nos llevan camino y enseñemos a las que vienen atrás, y nosotras ir renovando nuestro corazón. Eso es lo que tenemos que hacer. Al estilo de Dios, no del mundo, no de mis fuerzas, no de mi criterio, no lo que diga las sociedades que cambian. Es lo que dice Dios, que su palabra es eterna y para siempre. Y es práctica. Eso es lo que quiero también que te lleves. Es práctica la palabra. Por eso Jesús rompió patrones religiosos, hizo cosas increíbles, revolucionó. Porque Él lo quería, era demostrarnos una relación con Dios, pero una relación tan profunda, tan increíble, pero también tan práctica del día a día. Y eso va a impactar la vida de los demás. Y bueno, pues mi última que dice, es el fin, ¿verdad? O no, continuará. Gracias por acompañarme. Las espero en la próxima de esta serie, que será el próximo miércoles, misma hora, mismo canal. Yo les mando el link. Ahorita esta fue por Agape Church, que empieza la hora, ya es la otra por la nueva página de Agape Woman, que es de Agape Church, bajo mi esposo pastor. La próxima va a ser el tema cómo ser madres para esta generación. Entonces yo lo que quiero es eso, la palabra, vivirla, aprenderla, amarla, practicarla. Si no, no sirve de nada tenerla nada más hasta aquí. Si no la damos y salimos también, en ese sentido, impactar a los demás. Primero mi casa, después afuera. Pero también las cosas que he podido aprender, que Dios me ha permitido, lo hablaremos en cuanto a lo que sea rescatable de psicología, de pedagogía, de consejería, de teología, pues lo hablaremos también, para nada más como una herramienta que nos permita a todas seguir aprendiendo y demás. Entonces, muchas gracias. Gracias. Por favor, escríbanme. Puedes poner, bueno, ahí no sé si ves por ahí, pero es tenemos allí Feliz Día de las Madres, Luz, también, ¿cómo no? Ponemos ahí también mi correo, bueno, creo que no lo puse ahí, pero bueno, nuestra iglesia es Agape Church, obc.org, creo que por ahí estaba, a ver si regreso a un slide anterior. Si ves abajo,
Ahí se va a ver la página web. Y mi correo, nada más le pones Gina, así como ves, si podemos ir en la de atrás. Dice Gina, arroba, entonces sería Agape OBC, no sé si lo alcancen a ver ahorita, a ver si se los pongo por aquí. .org. Agape, así como el amor ágape de Dios. B de burrito, C de casa.org. Ahí está, entonces lo podemos hacer grande, yo creo. Vamos a hacer la grandecita para irla a ver. Bueno, esa es la página. Ok, bueno, esa es la página, pero mi correo nada más es así, gina@agapobc.org. Entonces me va a encantar escucharte y los comentarios y los que se van a difundir por aquí en los otros canales y todos los que lo van a ver después, pues bueno, ahí está. Entonces, ¿qué les parece si cerramos con una pequeña oración también? Ay, Alfaima preciosa, qué padre que estás. Me encanta. Un saludo hasta allá, hasta Baja California. Los que están ahí en Baja California, padrísimo. Y pues vamos a darle gracias a Dios y sobre todo sabiendo que el Señor conoce nuestro corazón y hay que darle las gracias a Él siempre por todo lo que hace y saber que el que ha comenzado a nosotros la buena obra la va a terminar hasta el día de Jesucristo. Y si tú de verdad dices, yo necesito conocer más de Dios, yo te invito, escríbeme, platicamos. Consíguete una Biblia, hay en internet gratis, las versiones también. No podemos, porque solamente con la sabiduría de Dios vamos a poder seguir adelante en este gran ministerio, en este gran llamado que todas las mujeres tenemos como mamás, nuevamente biológica, por adopción o espirituales, a cualquier edad, en cualquier lugar, en donde quiera que nos encontremos. Entonces vamos a dar gracias. Señor, muchas gracias por estas preciosas mujeres, las que están en los otros medios escuchando, las que escucharán después, o el audio. Señor, muchas gracias por ellas. Yo te pido que cualquiera que sea su situación, tú las bendigas, tú las guardes, tú les reveles, Señor, conforme a tu palabra, Señor, la clase de Dios que eres y Padre, un Padre bueno. Gracias porque nos has dado la bendición de dar a luz físicamente, o por las que han adoptado, o las que también espiritualmente dan vida a los demás. Ayúdanos, Señor, a orar por nuestros hijos, a amarlos, a disciplinarlos, a aconsejarlos, a de verdad dejarlos en tus manos, porque eres el único que puede hacer cualquier cosa en la vida de ellos. Tenemos que dejarlos en tus manos cada día, Señor, y que tú trates con ellos, aunque les amemos mucho, tú los amas más. Y tú sabes de qué manera los tienes tú que encontrar para que ellos aprendan sabiduría, para que te conozcan como el único Señor y Dios, para que te conozcan a ti, Jesucristo, que moriste por todos nosotros en la cruz, para que aquel que pueda ver eso y reconocerte como Señor y Salvador, por gracia, por medio de la fe, podamos ser salvos, que es lo primero que tú quieres, que todos seamos salvos y te conozcamos, y podamos vivir en esta tierra pasajera como peregrinos y extranjeros, haciendo lo que tú nos llamaste a hacer cada día. Te amamos, Señor. Yo bendigo a estas mujeres, sus hogares, todo lo que ellas hacen en donde quiera que se encuentren, como esas mamás al estilo tuyo. Un Dios precioso que nos enseña cómo amar, cómo criar, cómo proteger, cómo dejar. También que todos te conozcamos, Señor, porque solamente eres tú el que está con nosotras, el que pueda hacer esas cosas. Gracias, Dios. Y por esos hijos pródigos, gracias porque tú, Señor, tienes tus tiempos y tus formas, y tú extenderás tu mano y tu misericordia, porque tú siempre dejas, Señor, las 99 ovejas para ir por aquella que se fue, porque la amas también y quieres volverla a tener en el rebaño. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias. Gracias por haberse conectado. Un privilegio de verdad tenerlas por aquí. Pues estamos en contacto. Me va a encantar estar con ustedes en contacto. A todas ustedes, muchas gracias. Bendiciones. Yo me acabo mi cafecito. Y bueno, doy por terminado este live. Que Dios las bendiga. Y las espero en el próximo miércoles. Gracias. Bendiciones.